Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a una pregunta silenciosa, tan profunda que ninguna riqueza del mundo logra responder: ¿qué es lo que en verdad sostiene el alma? ¿El dinero en la cuenta, los bienes acumulados, las seguridades que podemos calcular? ¿O existe un tesoro más hondo, invisible, que no depende de cifras ni de contratos? La historia humana parece repetirse una y otra vez: personas que lo tuvieron todo y, sin embargo, vivieron vacías, y personas que nada poseían, aún así, irradiaban una serenidad que desarmaba cualquier lógica. Allí, en ese contraste, comienza a dibujarse el misterio del que queremos hablar, la fuerza espiritual de la confianza en Dios. Y no se trata de un concepto abstracto o de una idea bonita para consolar. Se trata de una experiencia real, vivida en carne y hueso por una mujer que, encerrada entre las paredes austeras de un convento del siglo XVI, descubrió que confiar podía abrir más puertas que el oro y más caminos que la estrategia humana. Hablamos de Santa Teresa de Jesús, la mujer de Ávila, reformadora, escritora, madre espiritual, pero sobre todo, testigo incansable de que el corazón humano puede ser transformado cuando se abandona en las manos de Dios. Lo sorprendente es que Teresa nunca buscó riqueza material. No tenía cuentas bancarias, ni herencias, ni inversionistas a quienes recurrir. Su capital era otro, una confianza radical que no se detenía ni ante la enfermedad, ni ante la escasez, ni ante el rechazo. Y esa confianza se convirtió en su llave invisible, en el secreto que le permitió fundar conventos, sostener comunidades enteras y transmitir una enseñanza que hoy, siglos después, sigue siendo luminosa. ¿De qué se trata, entonces, este misterio de la confianza? No de un optimismo superficial, ni de una fórmula mágica para que todo salga bien. Se trata de un acto espiritual, una decisión que se renueva día tras día, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Y lo que Santa Teresa descubrió es que ese acto, sencillo y poderoso, cambia la mirada, calma la ansiedad, abre horizontes que la razón no alcanza a prever. En las páginas que siguen vamos a recorrer, paso a paso, cómo esa confianza moldeó la vida de Teresa y cómo puede también moldear la nuestra. Porque, si la fe mueve montañas, la confianza es el terreno firme sobre el cual se levantan los milagros. Para comprender la fuerza de la confianza en Dios que brotaba del corazón de Santa Teresa, es necesario detenernos un momento en su contexto, en la tierra y en la época en que vivió. No se trata de datos fríos de un libro de historia, sino del suelo áspero donde germinó la semilla de una vida radicalmente entregada. Teresa nació en Ávila en 1515, una ciudad amurallada, de inviernos intensos y silencios profundos. Desde pequeña mostró un temperamento ardiente, inquieto, lleno de sueños. Pero la vida pronto la enfrentó con la fragilidad, perdió a su madre siendo aún niña y experimentó en su propio cuerpo la dureza de la enfermedad. No parecía estar destinada a hazañas extraordinarias. Y sin embargo, esa fragilidad fue la escuela donde aprendió a dejarse sostener por otro. Entró en el convento de la Encarnación con apenas 20 años. Allí encontró no la tranquilidad esperada, sino un ambiente tenso, marcado por la pobreza, por la falta de disciplina y por las constantes preocupaciones materiales. Las monjas dependían de limosnas inciertas, el pan a menudo escaseaba, y las comodidades eran mínimas. Era un mundo lejos de cualquier riqueza, y precisamente ahí comenzó el gran aprendizaje, descubrir que cuando todo falta, Dios puede ser suficiente. Los años de convento forjaron en Teresa un corazón fuerte, no porque nunca tuviera miedo, sino porque aprendió a atravesar ese miedo con confianza. En medio de enfermedades recurrentes, noches de dolor y días de incertidumbre, fue comprendiendo que el verdadero sostén no venía de planes humanos, sino de la oración. Allí, en el recogimiento silencioso de su celda, se gestaba una de las revoluciones espirituales más profundas de la Iglesia, una vida fundada en la certeza de que confiar es más fecundo que controlar. Ese contexto de carencia y limitación no apagó su espíritu, al contrario, lo purificó. Teresa descubrió que la pobreza podía ser camino, que la inseguridad podía ser maestra, y que el despojo era una invitación a confiar más. Y así, entre muros fríos y recursos escasos, fue encendiendo una llama que terminaría iluminando a generaciones enteras. Porque si su historia nos atrae todavía hoy, no es porque haya vivido rodeada de abundancia, sino porque en medio de la escasez descubrió una riqueza más alta, la confianza radical en Dios. Hablar de confianza en Dios suena hermoso cuando la vida fluye sin tropiezos, cuando el pan está en la mesa y la salud acompaña. Pero la verdad es que la confianza se prueba, se pule y se fortalece únicamente en el despojo. Y Santa Teresa lo supo por experiencia propia. Hubo noches en el convento de San José en que la leña escaseaba y el frío penetraba hasta los huesos.
Días en los que la despensa estaba vacía y las hermanas miraban con inquietud cómo se acercaba la hora de la comida sin nada que ofrecer. Momentos en los que la enfermedad recorría las celdas y el cansancio parecía mayor que las fuerzas. Humanamente, todo invitaba a la desesperación. Sin embargo, fue en esas horas de vacío donde Teresa aprendió a mirar más allá de lo visible. No se refugiaba en cálculos ni en estrategias humanas, sino que iba a su celda, se arrodillaba y, con la pluma temblando entre sus manos, escribía: falta todo, pero confío, Dios proveerá. Esa frase no nacía de un consuelo fácil, sino de un acto de fe en medio de la nada. No era un deseo, era una decisión. Y lo sorprendente era lo que ocurría después. Sin haber hecho peticiones públicas, sin enviar cartas, sin exponer necesidades, la providencia llegaba. A veces era un donativo inesperado, otras una visita imprevista con lo justo y necesario. No más, no menos. Y cada episodio confirmaba lo mismo: cuando el corazón se rinde, pero permanece fiel, la confianza abre caminos invisibles. Este patrón se repitió tantas veces que Teresa comprendió que no se trataba de casualidad. Era un estilo de Dios, dejar que el alma se vacíe de seguridades humanas para poder llenarla con su fidelidad. Lo que parecía pérdida se transformaba en escuela, lo que parecía ausencia se convertía en espacio para el milagro. El despojo, que en un inicio parecía un abismo oscuro, terminó siendo para Teresa un lugar de encuentro. Allí descubrió que la verdadera fortaleza no está en tenerlo todo controlado, sino en confiar incluso cuando nada está bajo control. Y ese descubrimiento marcaría toda su vida y toda su enseñanza. Porque, al final, lo que sostiene no son los bienes acumulados, sino la certeza interior de que Dios no abandona. Esa fue la lección del despojo que convirtió a Teresa en maestra de confianza. Para Santa Teresa, la confianza en Dios no era un sentimiento pasajero ni una emoción que dependía del ánimo del día. Era un hábito del corazón, cultivado en el silencio de la oración. Allí, en su celda sencilla, aprendió a transformar el miedo en abandono, la incertidumbre en entrega, la pobreza en oportunidad de fe. Su oración no siempre estuvo acompañada de consuelos sensibles. Muchas veces los cielos parecían cerrados, las palabras se volvían áridas y las lágrimas eran su única compañía. Pero precisamente en ese terreno árido brotó su práctica más revolucionaria: repetir con firmeza una frase que se convirtió en su espada invisible: Señor, yo confío. No eran palabras vacías. Eran un acto de voluntad, una decisión espiritual que abría un espacio interior donde la gracia podía actuar. Cada vez que el miedo intentaba dominarla, cada vez que las cuentas no cerraban o que la enfermedad debilitaba a las hermanas, Teresa volvía a esas palabras como quien vuelve a una fuente de agua en medio del desierto. Confiar se volvió para ella más que un verbo, era un camino. Y como todo camino, se recorría paso a paso, día tras día, sin fórmulas mágicas, sin atajos. Lo sorprendente era lo que esa práctica producía: serenidad en medio de la tormenta, paz en medio de la escasez, fortaleza donde parecía no haberla. Las hermanas de sus conventos fueron testigos de esta práctica. Veían cómo, en los momentos de mayor incertidumbre, la Madre Teresa no se agitaba en cálculos ni se desesperaba en quejas. Se recogía, repetía sus palabras de confianza y transmitía una calma que sostenía a todas. Su confianza se volvía contagiosa, casi tangible, como si de su oración se derramara una fuerza invisible capaz de sostener a la comunidad entera. Teresa comprendía que la oración era el lugar donde la confianza se hacía carne. No se trataba de pedir sin cesar, sino de aprender a descansar. Y descubrió que, cuando el alma ora confiando más que pidiendo, algo misterioso ocurre: el corazón se alinea con el ritmo de Dios y comienza a ver posibilidades donde antes solo veía imposibles. Así, la oración se convirtió en su llave invisible, la puerta que abría horizontes nuevos y la base de su enseñanza a todos los que buscaban en ella un camino de paz. Cuando un alma decide confiar, aunque todo a su alrededor parezca vacío, comienza a suceder algo que desafía la lógica humana. Santa Teresa lo llamaba el fruto del abandono, esa cosecha invisible que brota cuando el corazón deja de apoyarse en seguridades pasajeras y se entrega al cuidado de Dios. En la vida de Teresa, estos frutos se manifestaban primero como paz interior. No era una paz que venía de la ausencia de problemas, sino una serenidad que se mantenía incluso en medio de ellos. Mientras otras hubieran caído en la desesperación, Teresa irradiaba una calma que contagiaba. Las hermanas, al verla, comprendían que confiar no significa cerrar los ojos a la realidad, sino abrirlos más profundamente a la presencia de Dios en medio de esa realidad. Otro fruto era la resiliencia. Teresa no se detenía ante los fracasos, las críticas o las limitaciones.
cuando todo parecía bloquearse, encontraba caminos inesperados. Y no porque tuviera una estrategia impecable, sino porque su confianza le daba libertad interior. No necesitaba controlar todo, y precisamente por eso podía adaptarse, crear, innovar. Fundó conventos en circunstancias que parecían imposibles, convencida de que la providencia tiene muchos pies, aunque solo los ojos de la fe logren verlos. La confianza también producía en ella una fuerza invisible. Quienes la conocieron quedaron impresionados de cómo una mujer frágil de salud, con recursos limitados y viviendo en un mundo dominado por hombres, logró levantar una reforma espiritual que aún hoy ilumina a la Iglesia. Esa fuerza no provenía de su cuerpo ni de sus influencias sociales, sino de la raíz secreta de su confianza. Finalmente, el abandono generaba en Teresa una creatividad espiritual. Su mente, serena en Dios, veía posibilidades que el corazón ansioso nunca hubiera percibido. De su oración nacieron escritos llenos de luz, consejos prácticos para sus hijas espirituales y una sabiduría que transformaba a quienes la escuchaban. Así comprendemos que la confianza no es solo un refugio interior, sino un poder creador. Produce frutos visibles e invisibles, personales y comunitarios. Y esos frutos se siguen multiplicando hoy en cada alma que, como Teresa, se atreve a decir con sencillez: Señor, yo confío. Lo vivido por Santa Teresa no fue un hecho aislado ni una experiencia privada sin eco. Toda la tradición mística cristiana, desde los primeros monjes del desierto hasta los grandes reformadores del siglo XVI, confirmó que la confianza radical en Dios es una fuerza que transforma. Su gran amigo y confesor, San Juan de la Cruz, escribía: el alma que se abandona en Dios sin reservas ni condiciones no camina en la oscuridad, camina en una luz que aún no ve. Estas palabras resonaban con lo que Teresa misma experimentaba, que el abandono no es vacío, sino semilla de luz. Los padres orientales hablaban en la Filocalia de que la paz interior es la primera raíz de cualquier milagro exterior. Teresa, sin conocer esos textos, vivió exactamente lo mismo. Antes de cualquier provisión visible, llegaba a su corazón un silencio cargado de confianza. Y ese silencio era ya un milagro. Siglos más tarde, otra carmelita, Santa Teresita del Niño Jesús, inspirada por el testimonio de Teresa de Ávila, resumiría la enseñanza en palabras sencillas: cuando todo parece perdido, cuando no tengo fuerzas ni razones, digo con dulzura, confío. Y esa palabra basta para sostenerme. La misma corriente de confianza atravesaba generaciones, como un río secreto que nunca se seca. Incluso la Iglesia, en su magisterio, reconoció este tesoro. El Papa Benedicto XVI comentó sobre ella: en Teresa la confianza no es un sentimiento, es un acto, una elevación de la voluntad que permanece incluso cuando la razón no encuentra salida. Y lo más sorprendente es que, en nuestro tiempo, la ciencia comienza a descubrir lo que los místicos ya habían intuido. Estudios en neurociencia muestran que la repetición consciente de una frase espiritual, especialmente en estados de recogimiento, reorganiza profundamente las emociones. Palabras como yo confío activan regiones cerebrales asociadas a la calma, la resiliencia y la esperanza. Se reducen los niveles de ansiedad, se fortalece el sistema inmunológico y aumenta la sensación de sentido. Santa Teresa no usaba esta terminología moderna, pero lo vivía plenamente. Su cuerpo, su alma y su comunidad eran testigos de que lo que se proclama en el espíritu tiene efecto real en la vida entera. Así, místicos y científicos, siglos de distancia mediante, terminan diciendo lo mismo: la confianza radical es una fuerza transformadora. Confiar cuando todo marcha bien parece natural. Confiar cuando las dificultades se resuelven pronto, también. Pero existe un punto en el camino espiritual donde Dios, por amor, conduce al alma a un terreno más exigente, el del abandono total. Santa Teresa conoció esa cima misteriosa, temida por muchos y, sin embargo, fecunda como ninguna otra. Ella misma lo describía como un estado en el que desaparecen los consuelos, las seguridades y hasta la certeza de que Dios responderá. No se trata ya de confiar en que algo cambiará, sino de confiar en que, incluso si nada cambia, Dios sigue siendo digno de fidelidad. En esos momentos el alma no tiene apoyos visibles. La oración parece vacía, las respuestas no llegan, el corazón se siente frágil. Es el lugar donde muchas almas se retiran, pensando que han sido olvidadas. Pero Teresa entendió que allí estaba la verdadera escuela del amor: aprender a permanecer aun cuando no se siente, aun cuando no se ve. Este abandono radical no era resignación, sino acto de amor. Era abrazar el silencio como prueba de confianza. Para ella, la mayor fidelidad consistía en seguir diciendo yo confío, incluso en la oscuridad más espesa. Y esa fidelidad, silenciosa y sin pruebas,
la unía más íntimamente a Dios que cualquier abundancia exterior. Teresa enseñaba a sus hijas espirituales que el fruto de la confianza no siempre es inmediato. A veces el primer milagro no se ve con los ojos, se siente en el corazón. Es la paz inesperada que brota sin explicación, la serenidad que sostiene aunque nada cambie alrededor. Ese era, para ella, el milagro más profundo, no que desapareciera la dificultad, sino que el alma aprendiera a atravesarla en paz. Por eso, cuando hablaba de abandono total, no ofrecía una promesa de soluciones rápidas, sino una invitación a un amor más puro. Porque quien confía sin condiciones, incluso sin señales, participa del mismo misterio de Cristo en la cruz, un silencio que parece vacío, pero que es en realidad plenitud de entrega. Ese es el vértice de la confianza, no esperar respuestas, sino abrazar a Dios mismo como la única respuesta. A lo largo de este camino hemos visto cómo Santa Teresa descubrió en la confianza una fuerza más poderosa que cualquier riqueza. Ella no poseía tesoros materiales, ni títulos que le aseguraran prestigio, ni recursos abundantes para sostener sus obras. Y, sin embargo, levantó conventos, formó comunidades, escribió libros que iluminaron a generaciones enteras. ¿De dónde provenía esa fecundidad? De una fuente secreta, la decisión diaria de confiar en Dios. La vida de Teresa nos enseña que la pobreza no es la verdadera amenaza, sino la desesperación interior, y que la abundancia material, sin confianza, no trae paz. El corazón humano busca algo más profundo, una certeza que no dependa de las circunstancias. Esa certeza la encontraba Teresa cada vez que repetía con sencillez: Señor, yo confío. Hoy, siglos después, su enseñanza sigue viva. Cada vez que alguien, en medio de sus cuentas sin pagar, de su enfermedad, de su soledad, se atreve a pronunciar esas mismas palabras, entra en el río secreto que Teresa abrió con su vida. Y ese río sigue corriendo, invisible pero real, transformando el desierto en jardín. La confianza radical no es un sentimiento pasajero, es un camino. No es una fórmula para obtener milagros a voluntad, es una forma de vida que genera paz, creatividad, fortaleza. Y lo más asombroso es que ese camino está abierto para todos. No necesitas un convento, ni una pluma, ni una reforma. Solo necesitas un corazón dispuesto a decir, yo confío, incluso cuando no ves nada. Tal vez ahora te preguntes, ¿cómo empezar? Empieza con un gesto sencillo. Al despertar, antes de mirar tus preocupaciones, susurra con fe, confío, Señor. Repite esa palabra en medio del cansancio, en medio de las dudas, en medio de la espera. Verás cómo poco a poco algo cambia dentro de ti. Y ese cambio interior es ya un milagro. Querido amigo, querida amiga, si este mensaje ha tocado tu corazón, si deseas seguir profundizando en los misterios de la oración y descubrir junto a nosotros la luz de los grandes santos, te invito con todo cariño a suscribirte a este canal, Misterios de la Oración. Activa las notificaciones, comparte este contenido con quien necesite esperanza, y deja en los comentarios tu testimonio. Santa Teresa, enséñame a confiar. Tu palabra puede ser la chispa que otro alma necesita para no rendirse hoy. Y recuerda siempre, Dios no falla. Él enseña. Y la lección más grande que Teresa nos dejó es esta: aprender a confiar incluso sin ver.